Bienvenidos a las sesiones informativas de EINA de máster y posgrados. Concretamente, hoy vamos a presentar el el diploma de especialización en diseño y arte del jardín. Nos acompañan sus coordinadores, Roger Subirá. Después tenemos a Narcís Font y a uno de sus alumnos, Matías Wilkendorf. Les dejo la palabra para que os... Bueno, gracias, Gemma. Bueno, perdón. Pero ya veis que tenemos un formato un poco distinto esta vez. Será más un formato conversación. De todas formas, al final de la presentación podéis hacer vuestras preguntas. Igualmente, tenemos esta presentación que veréis que va pasando, la hemos puesto como en bucle, luego la tenéis también en la página web. Veréis que hay muchísima información y está muy detallada. Y además también la podéis pedir si la necesitáis a EINA. Entonces vamos a intentar hacer este formato un poco más experimental de tener una conversación con un alumno que hemos tenido este año y con Narcís, que es profesor y que compartimos la asignatura de usos y tipos, ¿no? Luego haremos un poco el repaso del conjunto del programa. Pero vamos a empezar un poco por yo creo una de las cosas que seguro que los que nos están escuchando les interesa más, que es el perfil de personas de acceso. Antes, un pequeño inciso para situarnos, ¿no? Estamos en EINA, que es una escuela de diseño, es una escuela de diseño que toca muchas disciplinas de diseño, de metodologías, digamos, experimentales, muy abierta digamos, a la innovación y a la experimentación, y también es lo mismo que encontráis en este posgrado, ¿no? Pero por estar donde estamos, el tronco principal del curso es el diseño. Es un curso sobre diseño, y eso quiere decir diseño aplicado, diseño práctico, a través del proyecto y a través de muchos ejercicios, desde los más canónicos a los más experimentales, y diseño también desde un punto de vista de la aproximación, es decir, un diseño que sea vanguardista, que sea adecuado al momento actual. Es decir, obviamente los jardines, una proyección o como mínimo bimilenaria, ¿no? Pero vemos de esta tradición, pero obviamente no estamos en el siglo XIX, vemos una crisis medioambiental muy fuerte, los principios, los valores han cambiado, ¿no? Y esta idea de cómo situar un jardín o un espacio abierto en la mentalidad y en el momento actual y en un ecosistema, como es la ciudad, es uno de los elementos que tocaremos más, ¿no? Entonces, mira, para Matías, si quieres explicarnos tú un poco cómo era el grupo que teníamos el año pasado. Bueno, diría que era un grupo bastante heterogéneo en cuanto a formación, lo que resultó en una situación muy interesante, porque finalmente los jardines tocan muchos temas, tocan psicología, tocan obviamente diseño, economía, sociología, y tuvimos compañeros que venían, por ejemplo, desde el área más técnica como jardineros, compañeros que venían de carreras como veterinaria, por ejemplo, que al principio siempre nos daba risa porque era un perfil muy fuera del grupo, pero que aportó un montón desde su visión, porque si íbamos a un jardín, por ejemplo, era él el que nos decía, mira, ese pájaro se come ese insecto y se relaciona con esta flor de esta manera. Entonces al final te vas dando cuenta que todo estaba muy unido. Bueno, había varios arquitectos. Nosotros nos hace mucha ilusión estos perfiles heterogéneos. Obviamente hay un cuerpo principal de gente que viene de disciplinas perdón, del diseño del hábitat, es decir, de interiorismo, de arquitectura, y esta gente tiene unas fortalezas, como tú has dicho, pero tiene otros, digamos, sí, faltas, ¿no? Fortalezas obviamente es el tema del dibujo, ¿no? Pero en cambio una persona que viene del mundo del diseño, por ejemplo, no tiene este conocimiento de botánica, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta que te haré es cómo te prepararías para este curso, ¿no? Pero como una persona, ¿no?, de los distintos perfiles, ¿cómo se podría preparar para llegar al curso? ¿Qué harías antes, ¿no?
como es un curso de diseño, creo que es esencial que tengas una visión, por lo menos, del recorrido histórico del arte y del diseño en este siglo. Es importante saber qué es lo que pasó antes de este último siglo, porque fue formativo, claro, pero es este siglo donde se están haciendo todas las cosas y donde se ha puesto principal enfoque en la creación de jardines como más personalizados. Hay un tema que yo creo que es muy importante y que está en tenerlo en cuenta. Para hacer un jardín no necesitas, o sea, obviamente necesitas un proyecto técnico, ¿no? Pero muchas veces no necesitas un visado, con lo cual no hay una capacitación técnica, por ejemplo, como para hacer un edificio que necesites licencia, pero sí que es cierto que tienes que hacerte entender dibujando, ¿no? O dibujando o representando. Representando para el cliente y representando para los operarios que luego tienen que dar forma a eso con las manos, ¿no? Y para esto es un poco de dibujo técnico. Esto lo hemos intentado solucionar un poco en el plan de estudios. Exacto. Es curiosamente que no hayas dicho que tenga que tener el estudiante, el alumno, antes una formación de dibujo previa. Y es porque es uno de los temas que nosotros más vueltas le hemos dado a lo largo de las diferentes ediciones de este curso, y es que intentamos con varias asignaturas y también con una atención muy personalizada, de que cualquier formación previa, cualquier origen en cuanto a expresividad gráfica sea viable y sea desarrollable individualmente por cada uno. Además, la dinámicas de grupo que tú ya mencionabas y que se intentan exagerar para que la formación cruzada sea también una cosa que exista. Es decir, no hace falta tener mucha formación gráfica para venir aquí, porque hay asignaturas específicas y hay una atención específica a esto, pero es que es verdad que sí, supongo que cualquier persona que quiera venir a diseñar jardines ya tiene una cierta curiosidad. A lo largo de los años se ha dado que hay gente que tiene mucha capacidad gráfica, aunque no tenga las herramientas informáticas para expresarse, pero rápidamente se coge el nivel o al menos se encuentra una manera propia que es de expresarse, que es suficiente para este curso. Pues claro, un inciso, los principales jardineros ahora mismo, los más famosos, dibujan a lápiz, ¿no? Sí. O incluso con collage o con maqueta. Eso no tiene que ser... Y esto yo creo que seguramente debe ser el tema principal que da miedo al alumno cuando llega. La seguridad en saberse expresar. Después, cuando nosotros ya nos encargamos de tirar los tabús y tirarlos al suelo y que cada uno de los estudiantes encuentre su manera, evidentemente también hay unos básicos de herramientas, incluso informáticas, que se aprenden, pero que no sea uno de las paredes que nos puedan marcar un sí o no a venir a estudiar. Bueno, sí, pero... Creo que es importante que no guarde tu expresividad propia. Sí. Para clarificar un poco, ¿eh? ¿Cómo se traduce esto en el plan de estudios? Aunque el plan de estudios es muy simple, ¿verdad? Que son 3 módulos, con 2 materias, con 2 asignaturas en cada módulo. Algunas de estas asignaturas empiezan como una especie de curso, digamos, intensivo, ¿no? Y este curso intensivo incluso está asumido por un perfil distinto al coordinador de esa asignatura. Estos 2 cursos son, durante el primer mes y medio, durante las 5 primeras semanas, un intensivo de representación, en el cual tenemos un profesor, Adrià Sánchez Llorens, que es especialista en este tema, en sistemas de representación, que sistemas de representación son maquetas, son collages, son de todo, y otro experto en botánica, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente sabemos que los arquitectos, nosotros somos arquitectos de formación, no sabemos, ¿no? de botánica, y los que ya saben de botánica está bien porque también ayudan mucho, ¿no? Con lo cual un botánico ayuda a tener como estas 2 cajas de herramientas, la botánica y el dibujo, de manera que cuando llegan a los procesos de proyectos que son duros, ¿no? Ya tenemos un poco de... Hablamos de los profesores de proyectos. Bueno, como hablábamos de la expresión de cada alumno, diría que en el curso de Adrià
hace que eso aflore mucho más. Si ve que tienes una tendencia, por ejemplo, a dibujar con crayolas, te dice, por eso, que ese sea tu sistema de representación, por ejemplo. Si te enseña cosas que luego vas a tener que aplicar en tu proyecto final, como la escala, por ejemplo. Si vas a usar una crayola, que la línea sea gruesa o sea delgada, va a ser importante en tu dibujo o en tu planimetría. Y en cuanto a botánicas, también. El enfoque siempre fue fijarse en la vegetación mediterránea, que también va muy relacionada a la conservación de agua y a una conciencia mayor frente a los recursos. Muy bien. La asignatura de proyectos la asumen Iván, la dirige Iván Sánchez, que es uno de los socios de Valle Roig. Valle Roig, seguro que los conocéis porque es un despacho grande y pionero y muy especializado en temas de paisaje, en temas de ecosistemas, tienen parques y jardines. Iremos con ellos a ver algunos de sus jardines. Aprovecho para decir que jardín es un concepto muy amplio. Algunos de sus jardines son cementerios, por ejemplo. Y tienen una aproximación seria al proyecto. Una cosa que nos interesa, que nos importa mucho es que, independientemente del nivel de cada uno, este documento, este proyecto que se hace en esta asignatura se tiene que poder llevar a cabo en la realidad, ¿no? O sea, tú tienes que terminar con un nivel de llevar a cabo este proyecto. Y esto hace un poco, y ahora hago un paréntesis de advertencia y tú me lo confirmas, de que en este posgrado se trabaja mucho. O sea, no es un posgrado que vengas a escuchar, ¿no? Y luego te vas a casa y ya está, sino que es un posgrado que implica, digamos, implica una implicación personal, ¿no? Sí, poner en práctica. Sí, un trabajo semanal, ¿no? Sí. En algún momento como de presión, ¿no? En el momento de las entregas. Sí, que si no cambias. Se aprende haciendo, no escuchando. Y es una de las tesis que desde el principio barajamos para que cada uno coja también el aprendizaje de la mano, ¿no? y el saber hacer con la experiencia. Sí. Es un reflejo de la realidad, finalmente. Todos tenemos un deadline para entregar un proyecto. Bienvenido. Si no cuesta un poco, además es que no aprendes, es que no hay que forzarte a hacer cosas que no sabes. Y esto siempre cuesta un poco. Explícanos qué proyecto hicisteis el año pasado. Para el curso final, el proyecto fue en la Escuela Tau. Y había que hacer una renovación del centro del colegio, que estaba conformado por un anfiteatro. Y uno de los temas que se quería rescatar era el de las escorrentías o el del manejo de agua cuando hay mucha lluvia, que es un tema que está muy en boga ahora. Y mi proyecto personal fue, desarmar mucho de ese centro del colegio y llegar a la roca madre, que es donde estaba al final el terreno duro, y a partir de esa roca ir armando escaleras y un suelo nuevo. Y con eso pretendía invitar a la naturaleza, y en la parte de arriba del colegio planteamos un sistema de acumulación de agua que iba pasando de un nivel a otro. Era como un trasvasije de esta lluvia que venía de Collserola. El agua el año pasado ya, incluso antes de la que nos está cayendo la desgracia que hemos tenido que vivir, ya era un tema muy importante. Cada vez es un tema, no quiero entrar en cosas que hablamos en nuestra asignatura, ahora explicaremos, pero es un tema que, digamos, filosóficamente incluso y desde el punto de vista práctico y técnico ahora mismo es importantísimo. El tema del agua como elemento básico del diseño, ya sea por demasiada poca o por tener que hacer compatibles proyectos que estén en las dos situaciones. Explícanos un poco qué hacemos en nuestra asignatura. Bueno, primero la asignatura Usos y Tipos es una asignatura como un poco que engloba de hecho, el lado teórico es un poco también un saco donde pueden caber diferentes cosas, pero que en el fondo lo que pone es en época, pone en contemporaneidad el pensamiento de los jardines.
Pincela un poco la historia de los jardines, sí, pero siempre poniéndonos en el pensamiento contemporáneo, es decir, cómo se ven los jardines de hoy en día. Y esto no es fácil de explicar, porque primeramente para poner en contemporaneidad lo que es un jardín, se tiene que entender qué es un jardín. Y esto ya es una de las preguntas importantes que tenemos que responder, y no lo respondemos a la primera, sino que damos muchos ejemplos y al final vemos que casi que un jardín puede ser casi un punto de vista, una manera de actuar sobre el mundo, una manera de posicionarse sobre el mundo. Y esta manera de posicionarse con verde o con no tan verde con el mundo, después tenemos que saber qué es lo que estamos afectando al mundo cuando hacemos estas actuaciones, ¿no? Cuando tú decías que descarnabas para sacar la roca madre, lo que estás diciendo, lo que estás haciendo es posicionarte ante el mundo de que tenemos que sacar hormigón y tenemos que volver a las raíces. Pues esto viene de un pensamiento contemporáneo muy, muy actual, y esto es lo que trabajamos hablándolo, lo hacemos con dibujos, mucho debate, alguna clase también andamos, pero siempre como intentar romper y que se generen muchas preguntas, se generan muchísimas preguntas de dónde estoy y qué estoy haciendo aquí. Totalmente. Dedicamos mucho tiempo a explicar lo que es el paisaje, este concepto Sí. tan poco Jardín, paisaje, son todos comprendido, ¿no? conceptos muy elásticos. Porque todos y todos formamos parte de un paisaje. Es la asignatura de pensar, básicamente. Hay bastante filosofía. Tú antes has dicho una cosa súper interesante, psicología, pues que es súper cierto, ¿no? Porque para que alguien se hace un jardín, primero, porque tiene algunos excesos, ¿no? O tiene la suerte de tener, ¿no? Exceso probablemente de dinero, de espacio y de tiempo, ¿no? Como mínimo estas tres cosas, ¿no? Y la gente se hace un jardín para mostrar su poder, o porque tiene ganas de compartir sus frutos con el resto de gente, sus hortalizas, porque quiere montar fiestas o simplemente porque quiere evadirse, ¿no? Y estas cosas, desde el primer jardín, aquel jardín de Babilonia, ¿no? Que era recordando un paisaje a la reina de Babilonia, ¿no? Que había tenido que abandonarlo de pequeña, y era un jardín básicamente nostálgico. Es lo que recorremos, ¿no? ¿Qué significa? Sería como alguien que le sobra o que le falta, ¿no? Exacto. Una abuela mirando sus plantas del balcón, Sí, también puede ser su mini jardín. Exacto. Sí, un complemento. Y luego... Un pequeño mundo, finalmente. Totalmente. Y luego están este cliente humano, y tal como entendemos el jardín hoy en día, todos los millones de clientes no humanos, ¿no? Porque construimos ahora con una visión posthumana o transhumana, es decir, todos los seres vivos, animales, tenemos nosotros la responsabilidad en un contexto del antropoceno de hacerles lugares de acogida, ¿no? Y el jardín es uno de ellos, ¿no? Con esta visión transhumana. Yo creo que al final es muy bonito y muy sensible y nos lo pasamos bien en esto. Vamos a hablar de Beatriz. Sí. Hablamos de Beatriz. Beatriz, para mí, no lo soy, es una de las jardineras más prometedoras de su... Es arquitecta también, ¿eh? de su generación, y han pasado algunos proyectos suyos. A mí me parece impresionante lo que hace, ¿no? Y hace una asignatura que se llama Elementos. Cuéntanos un poco qué se hace. Bueno, el curso de Beatriz se llama Elementos del Jardín. Y creo que a todos nos pasó cuando llegamos al curso que nos imaginábamos que nos iba a hablar de partes de un jardín como, no sé, el césped central o los perímetros o una fuente de agua. Y el enfoque es mucho más constructivo. Es como imaginarse armar un rompecabezas desde el comienzo. Entonces, Beatriz es muy rigurosa y te hace considerar, por ejemplo, cada medida de cada parte, cada bordillo, cómo está estructurado el suelo, que también es muy importante. A veces uno piensa que el jardín solamente es la superficie, pero debajo del césped tiene que haber un tipo de sustrato, debajo de ese sustrato hay otro, y luego otro. Ella hace un corte de la realidad y te muestra las capas de todo. Es muy interesante cómo te hace pensar cómo se arma un proyecto a partir de todas estas piezas. Beatriz nos hace antagonistas, ¿no? Nosotros somos los pensadores y ella es la rigurosa. En el fondo le llamamos elementos por la manera como
como ella misma ha montado la asignatura, pero es una asignatura que sería construcción, ¿no? En un programa clásico, es una construcción también muy particular. Nos falta Mónica, que también hace una asignatura de historia que no es historia, ¿no? Cuéntanos. Yo diría que Mónica es la profesora que te hace pensar cómo vives el jardín desde las experiencias. Nos pasa a los que estamos en este rubro que para explicarle a un cliente cómo va a funcionar su jardín, le vas contando qué situaciones podrían suceder en cada parte. Por ejemplo, ahora estábamos haciendo un jardín en mi despacho donde los clientes querían un poco de privacidad en la zona de la piscina y le propusimos que, al igual que los pájaros, por ejemplo, anidan alrededor de una laguna, íbamos a armar unos nichos para que pudiesen ir a conversar o a estar más románticos, por ejemplo, y contar esas cosas pequeñas como de la vida. Te sirve mucho para exponer como la forma o el fin del proyecto. Y Mónica cuenta así, por ejemplo, los jardines. Mónica sigue una historia que no es historia, ¿no? Y hace esta especie como de sistema de explicar las cosas siempre comparando cosas, porque en el fondo es muy clásico y a la vez muy innovador. Y Mónica Tàrrega Klein, que es su nombre completo, no hemos dicho, es de las pocas personas en Cataluña e incluso en España que tiene una tesis doctoral de jardines, como Dios no, de jardines, se llama arquitectura plantada. Hemos quedado sin imagen. Nos faltaría, yo creo, solo hablar del trabajo final de posgrado y de la asignatura que tenemos con Marina. Creo que se nos ha apagado. Marina Cervera es una de las paisajistas, digamos. Ella, su campo de acción es un poco más amplio que la pequeña escala o la media escala que significaría el jardín. Es la directora de la Bienal de Paisaje de Barcelona, del premio Rosa Barba de Paisaje, uno de los eventos internacionales más importantes. Y entonces a Marina le hemos pedido que básicamente que nos pasee y nos presente a gente, ¿no? Un posgrado tiene esta condición que está medio pie entre el mundo académico y entre el mundo profesional, y Marina es la que hace estas visitas. Ver las cosas, ¿no? Porque que no quede en el mundo de la pizarra y el pensamiento y el lápiz, ¿no? Y ver las cosas, verlo físicamente cómo quedan, ver cómo evolucionan, ver cómo algunos jardines ya tienen su edad y cómo han ido madurando, con lo cual... Conocer a sus cuidadores. Exactamente. Y todo esto es necesario para que no se quede una cosa como que después se quede demasiado teórica, ¿no? Entender la gestión también de un proyecto. Total. Ya nos gustaría, si en vez de ser un diploma de especialización, lo que antes se llamaba posgrado, si estuviéramos en un máster, probablemente lo primero que haríamos sería añadir mediciones y presupuestos, ¿no? Consideramos que esto es lo más fácil de llevar a cabo, ¿no? Un aparejador, con lo cual, con el tiempo limitado que tenemos, ¿no? Pero en cambio sí que la idea de gestión y de cambio tiene que estar introducida en la idea del proyecto, y esto es súper importante, ¿no? Hemos hecho un pequeño cambio. Antes las visitas de Marina se concentraban durante 15 días, que los llamábamos intensivos, a principios de julio. Este año nos vamos a repartir esta y otras salidas que tenemos en sábados por la mañana, que terminaremos cuando inicie el curso de Barcelona, qué días son, ¿no? También vamos a Girona a explicarnos cómo se gestiona el verde urbano, ¿no? Y Narcís Sastre pues, nos explicará cómo se van a tirar bombas de insectos, ¿no? a los sitios, ¿no? De insectos que lo que hacen es comerse otras plagas, ¿no? Y cómo a través de la propia gestión de la poda se puede gestionar un parque verde urbano, ¿no? Que es una cosa muy interesante. Finalmente, la última parte del curso es el trabajo final de posgrado. Cada posgrado lo coge de una forma distinta. Entonces, lo estábamos discutiendo, ¿no? Nosotros podríamos pedir a cada uno de vosotros que hiciera un proyecto de investigación propio y solo en su casa, con un par de correcciones. Nosotros hemos considerado, yo creo que nos vamos a reafirmar con esto, que es importante
tener la oportunidad de conocer a una más gente, ¿no? Y tener una oportunidad de hacer una aproximación mucho más experimental al proyecto, mucho más especulativa, ¿no? Este año la gente del despacho de Ana Coello, Agenster, que os conoceréis porque son autores de La Superilla y están a punto de inaugurar por fin el Parque de Glorias, os llevan como este workshop, ¿no? que dura 4 o 5 días intensivo. Cuéntanos tú mejor. Es difícil de contar, ¿eh? Sí, bueno, primero hicimos algunos recorridos con ellos por la ciudad, donde también en la conversación, cuando te quedabas parado, ibas hablando con cada uno de ellos y iban respondiendo a tus inquietudes y veían qué cosas te llamaban más la atención. Algunos, por ejemplo, para el trabajo final nos fuimos como decidiendo por hacer algo más relacionado a la ecología, otros más relacionados a la maternidad, al cuidado del agua, al centro, por ejemplo, de la zona de césped que hay en el proyecto de Glorias. Y finalmente tenías que hacer un proyecto y algunos, por ejemplo, usaron dibujo, recogiendo mucho de lo que les había enseñado Adrián al comienzo, y ahí empezó a suceder algo que había como un cruce de clases. Tal como sucede en cualquier carrera, donde tienes varias clases distintas. Pasó que recogíamos técnicas de una clase y las utilizábamos en otra. Aplicar lo que hacen es aplicar el objetivo. Sí, obviamente que el producto final tenga esta condición de síntesis, pero aplican también sistemas que se están enseñando y que están enseñando a algunos amigos nuestros que están en universidades americanas, que es de utilizar como motor de proyecto hipótesis muy radicales, que quiere decir como, por ejemplo, un cambio radical en el clima aceleradísimo, vosotros que introducisteis una plaga de un animal prácticamente inventado. O sea, hipótesis que parece un poco raro, pero son métodos de proyecto. Exacto. Forzar situaciones extremas o llevar esta expresividad de cada uno. También sirvió, por ejemplo, para, en el caso de nosotros, fijarnos en lo frágil y era un poco un trabajo reflexivo, hablando de lo frágil que es el sistema. Entonces, decíamos, ¿qué pasaría si en 1000 años más, por ejemplo, se introduce o evoluciona una especie muy extraña, que fue divertido crearla porque lo hicimos con inteligencia artificial y era una mezcla de animales que vimos en el lugar. Y reflexionábamos en cuanto a qué pasaría, por ejemplo, si desaparece la abeja o si desaparece el mosquito. Bueno, quizás nos encantaría que desapareciese el mosquito, pero ¿qué pasaría con el murciélago? Y entender que el sistema es muy frágil y que siempre tenemos que diseñar pensando en eso también. Está bien, porque justo después de terminar el proyecto, ¿no? Y el agotamiento de crear un proyecto con rigor técnico, ¿no? Entonces llegamos a esta parte un poco más radical, que también yo creo cuadra bastante bien con Eina, con su planteamiento. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nada, buenas tardes. Gracias a todos los asistentes.